Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bueno, los acontecimientos con los femicidios realmente terribles y siguen. Realmente el objetivo de los olvidados no es levantar el asesinato cruel, criminal de una mujer, sino buscar la forma de sensibilizar a la sociedad con los derechos de género, con la perspectiva de género. Hoy invité 2 amigas acá que trabajan cada uno en su sector. Steffi, que es del Frente Popular y Social, ¿es así? En Patria Grande, Mala Junta. Sí. Mala Junta es una linda palabra, ¿no? Y María Claudia, que representa a un sector militante del peronismo, trabajadora periodista en la radio de Barrio Chalet y un montón de cosas más, digamos, pero ambas trabajan el tema de género y por eso quería preguntarle 2 aspectos, digamos, porque hay tantos que, en este tema de la sensibilización, prácticamente todas las semanas estamos invitando a militantes para que nos den su mirada. En este caso, la idea, después ustedes pueden decir lo que realmente tengan ganas. María Claudia, contigo quería hablar un poco más el conocimiento, la relación diaria que tenés en el barrio con el tema de la crisis económica, el papel de la mujer en estas situaciones, porque se vienen dando permanentemente. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, en realidad las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? de la humanidad de este país y de esta ciudad nos pusimos al hombro siempre las crisis. Las crisis económicas en los barrios más pobres implican mayor solidaridad, mayores lazos solidarios, la vecina que te cuida al nene cuando salís a trabajar. Esto obviamente en estos tiempos en donde la crisis golpea fuerte y sobre todo se siente más y se palpa más en el hambre directamente que hay en los barrios pobres. La creatividad es la que se pone siempre de manifiesto y esto tiene que ver también con lo que ha pasado, qué sé yo, en la Argentina en el 2001, en las ollas populares, éramos las mujeres las que nos poníamos al hombro ciertas situaciones porque los varones estaban inclusive hasta deprimidos porque no tenían trabajo, ¿no? Y en el barrio esta solidaridad se empieza a tramar, digamos, con sentarse a cocinar pasta frola para poder vender, para salir a vender y, como decimos nosotros, hacer la caja chica para después seguir creciendo como organización. Te permite poder charlar de qué está pasando, cómo podemos salir adelante, qué se puede hacer en conjunto en función de que la economía popular, cosa que las organizaciones saben muy bien y hoy se practica mucho, ¿no? La economía popular, ¿cómo? Compras comunitarias. Salimos a comprar a un supermercado grande, mayorista, cosa de que las cosas nos cuesten menos. Bueno, todas estas cosas salen de reunirse las mujeres, de charlar, de tener los pibes y las pibitas dando vuelta y cuidarlos entre todos y en función de poder ver y ganarle a la crisis, digamos, ganarle en el sentido de poder llevar la comida a la mesa y de poder tener, no sé, en esto de la violencia, como vos empezaste, como nos presentaste, digamos, la violencia machista que está, digamos, que también crece a nivel de la crisis económica. Y esto también hay que entenderlo. La frustración que genera en algunas familias, de ninguna manera esto es tratar de entender el problema, no de justificarlo, ¿no? Pero mucho pasó en el 2001. Los hombres cuando se frustran en este sistema machista y patriarcal, lo que hacen es generar mayor violencia y esa violencia es descargada sobre las mujeres. Claro, en las familias. Que es un modelo patriarcal, una matriz que hay que desarmar absolutamente desde la educación, desde todos los sectores de la vida cotidiana en función de poder desarmar esto y no tener que seguir contando mujeres asesinadas por femicidios o feminicidios. Ya me parece que tenemos que ampliar la palabra porque el femicidio ya nos queda chico. El feminicidio
me parece que habla más del fenómeno que hoy está ocurriendo en la Argentina, que pasó también en México, en Ciudad Juárez, o sea, el asesinato sistemático de mujeres, en donde también los gobiernos tienen complicidades porque no llevan adelante políticas públicas acordes a semejante problema. Me interesó mucho el artículo que me mandaste a partir de que nos conocimos cuando fuiste a la radio, digamos, un mes, más largo, un mes, 2 meses, sobre el papel de la justicia penal, que era una compañera de ustedes. Estaba muy buena la nota y me interesó realmente que volcaras, digamos, esa idea sobre la justicia penal y todo lo que pasa alrededor de la justicia penal, porque no es solamente el fiscal, los jueces, los abogados, las víctimas, que son las mujeres, todo el papel que rodea esto de la justicia penal. ¿Cómo lo ves vos? Y el patriarcado es eso, está la misma sociedad es patriarcal, entonces tenés un sistema judicial donde tenés jueces, donde tenés abogados, abogadas fiscales que no están preparados para encarar la violencia de género, las violaciones las ven como una cuestión sexual, por ejemplo, cuando una violación no pasa por lo sexual, pasa por el poder, por poder ejercer el poder sobre alguien que es más vulnerable, y eso, ¿qué significa? Que esa persona que ejerce la violación sobre otra persona tiene que demostrarle algo a alguien, al sistema que es patriarcal. Claro. Y ya desde el no reconocer una violación por lo que es, entonces todo el sistema funciona mal. Entonces hablamos del punitivismo, de que si lo encerramos 8 años y no 5 años, se resuelve el problema solo, y capaz que si no salían 3 años y salían 5, no era ella la que terminaba muerta, sino era otra chica, porque claramente, está demostradísimo que no resuelve ningún problema, sobre todo estos problemas, ¿no? Los violadores no reinciden, digamos, después de salir de la cárcel, generalmente, porque no se busca solucionar el problema. Claro, porque el problema de fondo es el patriarcado y el machismo, no es el hecho de que la ley sea más dura o los garantistas dejen salir o arreglen una salida como se suele hacer. Entonces creemos que la resistencia es a dejar el poder, me parece, ¿no? Que claro. Lo que están diciendo ustedes dos correctamente, ¿no? Y también, se habla, tratan de usar nuestra lucha, la lucha feminista, por ejemplo, la baja de punibilidad, ir por lo inconstitucional, que es sacar estos garantismos, estas cosas que se han ganado, porque se supone que uno va a la cárcel para mejorar, para cambiar, ¿no? O sea, si uno dice, si vas a la cárcel no cambiás, entonces estás diciendo que el ser humano es incapaz de cambiar. Entonces lo que está mal es ir a la cárcel, en definitiva. El castigo, como tal, no tiene que pasar por ir a la cárcel, sino tiene que pasar por cambiar lo que uno está haciendo mal. No sé si me explico. Sí, correctamente. Sí. Entonces, vamos en la misma dirección. Claro, uno dice, hay que educar, hay que hacer talleres. Tenemos la ESI que está volviendo para atrás ahora. Sí, la Sin educación ESI, sexual integral. No hay justicia, nunca va a haber justicia. Claro. Y así sí, estamos. Porque la reducción de los presupuestos es lo que genera esto, ¿no? Vos, ¿qué mirada hace María Claudia? Porque, no sé, me parece que el feminismo, viste, que tiene así como... ¿Cómo luchamos contra el patriarcado? Es súper amplio. Los varones que queremos aportar, apoyar y colaborar, y participar, obviamente, ser protagonistas como uno intenta, y todas las mujeres que cada día son más y que participan realmente en esta jugada, ¿no? Sí, si hay un nido de serpientes hoy, me parece, en tela de juicio y en mirada, tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no? Esto lo tenemos que dejar claro, más allá de si la cárcel sirve o no, que es una discusión que podemos dar de otra manera y podemos estar de acuerdo o no, sobre si podemos ser abolicionistas o no al respecto de la cárcel, si sirve o no. No sirve, claramente, la cárcel está lleno de pobres, porque eso es lo que pasa, ¿no? Hoy tenemos un gran inundador en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, y como ocupa un lugar en el Senado de la Nación, ese no está preso. El que roba una gallina, el que hace, y seguramente es pobre, ese sí está en las cárceles, ¿no?
Bueno, eso obviamente hay que discutirlo. Después el tema del patriarcado, que es el que está metido en cada una de nosotras y de nosotros, porque esto es así, más allá de que seamos feministas. Lo hablábamos día pasado. Lo tenemos. Las mujeres también son, o sea, patriarcales. Claro, el bicho lo tenemos. ¿Por qué? Porque esa matriz que se mama desde la familia, desde estas grandes instituciones que hacen a la sociedad, es donde se reproduce, ¿no?, este bicho que es el patriarcado. Que lo tenemos, como decía una gran amiga, Ana Fiol, acá atrás, ¿no? Y te come la cabeza de alguna manera, y ahí tenemos reacciones que tienen que ver sobre todo con esto que nos vienen enseñando o venimos mamando. Pero hay que identificar en este patriarcado que hay un sistema de valores que pone arriba al varón y abajo a la mujer, ¿no? En una situación de desventaja y de desigualdad. Esta desventaja y desigualdad es la que tenemos que romper. Somos las feministas que venimos desde los siglos de los siglos tratando y consiguiendo derechos para nosotras las mujeres. Obviamente en cosas tan simples como es el lenguaje, que me parece que es algo que necesitamos también decir. El lenguaje, las docentes, por ejemplo, la docencia, podríamos hablar de otra manera y podríamos empezar a incluir a las mujeres en estas situaciones y no dejar únicamente como al varón, al hombre, como el genérico para nombrar a la humanidad. Desde estas cuestiones que son detalles simples y pequeños, nosotros empezamos a construir igualdad. Hasta el celeste y el rosado. Bueno, obviamente que ya de eso me parece que tendríamos que reírnos, ¿no? Y hay tanta gente que lo sigue reproduciendo. Entonces, es una pelea permanente y continua. Nosotras seguimos en la trinchera, seguimos lamentando y nos siguen doliendo las muertes de estas mujeres y de estas niñas. Y vamos a seguir en la lucha, en la calle. Ahí es donde vamos a estar peleando entonces por la igualdad y para que el patriarcado se caiga de una vez. Gracias a vos. No, gracias a vos. A vos. Sin evitar lo que hago. No sé qué pasa y no sé quién soy. Sin evitar, bardeando. No escuches nada, no escucheslo. Sin evitar, lo hago igual. No sé qué pasa y no sé quién. Hoy vamos a hablar de política, como siempre, pero más específicamente de la política nacional, de estos planteos, no sé si fundamentalistas, pero sí que tiran a resolver los problemas de modelo económico, social, entre dos sectores que, bueno, uno estuvo 12 años gobernando el país y otro que lo tenemos ahora. Parecería que no aparece algún tercer grupo político como para alternar. Lo invitamos a Cristian Ron para hablar de este tema y para ver su mirada. ¿Cómo anda, Cristian? ¿Qué tal, Oscar? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ustedes que están, digamos, en la provincia, digamos, militando junto al Partido Sí, con el socialismo, el radicalismo, que ahora ratificó su pertenencia provincial, al menos íntegramente con el Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué mirada tienen de esto? Porque, bueno, Bonfatti apareció a nivel nacional como una tercera opción. También está Massa, ¿no? Lo vamos a mencionar, y también están los partidos de izquierda, ¿no? Pero, ¿qué mirada tienen ustedes? Nosotros creemos que no podemos quedarnos en las dos miradas solamente, en el kirchnerismo más puro, digamos, y en el macrismo. Creemos que puede haber una tercera opción. Se está construyendo de a poco, digamos. No creo que no va a haber una tercera opción a nivel nacional para las elecciones de 2017, pero se está construyendo y creo que para el 2019 podemos tener una tercera opción viable. Digo viable porque de acuerdo a los parámetros que nosotros tenemos, digamos, bueno, lo de Massa no lo vemos como una opción a tener en cuenta. Creemos que y vamos a hacer política por una opción progresista, transparente, honesta, quizás
extrayendo lo mejor del kirchnerismo, de algunas políticas kirchneristas y del desarrollismo, del viejo desarrollismo de Frondizi, ¿no? Queremos una estructura económica sólida a nivel nacional, un desarrollo energético, un desarrollo en cuanto al transporte que nos permita la competitividad genuina y no estar dependiendo, por supuesto, de lo que muchas veces nos ha vendido como que era lo importante, por ejemplo, el tipo de cambio, que si bien ayuda coyunturalmente, no es donde tenemos que basarnos. La estructura económica se basa en otros pilares y hacia ahí vamos a estar luchando y haciendo política para eso. Y para que el Estado esté presente, seguramente para tratar de mejorar las inequidades del mercado, que siempre ocurren dentro de un sistema capitalista. Cristian, en esta discusión entre el mercado interno o los importados, digamos, hay importados que son necesarios, obviamente, imprescindibles para la industria, sobre todo, no para el consumo personal, pero ¿en qué posición se sitúan ustedes? Nosotros creemos sabemos que ningún país produce todo lo que necesita. Está muy bien lo que decías, Oscar, respecto de que se importan muchos insumos que son importantes para la industria argentina. Pero creemos también de que hay que proteger a la industria nacional, hacerla competitiva a través de los dos pilares que hablaba, el desarrollo energético y el transporte, que son fundamentales para tener un precio competitivo a nivel internacional y un producto también competitivo. Pero creo que tiene que haber políticas de protección. No creemos que abrir la importación en algunos rubros casi indiscriminadamente sea positivo. Muy por el contrario, lo único que generan es la quiebra de muchas pequeñas y medianas industrias argentinas y la pérdida de competitividad. Entonces, tenemos que defender a la industria nacional. Creemos que este modelo que lleva adelante Macri y el grupo de Cambiemos no está haciendo bien las cosas en ese punto, y el hecho está en que ya hay varias empresas que se han ido, multinacionales que se han ido de Argentina, y otros que han cerrado o han mermado sustancialmente la producción, y eso también quiere decir una merma de los ingresos de los obreros, de los empleados de esas empresas. Así que bueno, estamos por el camino contrario, ¿no? La protección de la industria nacional, pero fundamentalmente hacerla competitiva. Sí, a veces la gente pregunta por qué defienden tanto el mercado interno, por qué la industria. Y bueno, es tan sencillo eso, vos lo estabas comentando, que la industria es la que da mayor trabajo a la gente. Si las grandes ciudades se han formado y han incrementado su población con el desplazamiento de la gente del campo, que por la tecnología ha bajado en la cantidad de población, y bueno, la gente viene, se capacita y trabaja, digamos, en la industria. Por eso es que la industria es necesaria también, ¿no? Sí, la industria por la cantidad de empleos, soberanía también, y los servicios, que digamos es lo que en los últimos 20 años y lo que más futuro tiene son todas las empresas vinculadas a los servicios. Por lo tanto, industria y servicios es lo más importante para desarrollar una economía. Sí. El comercio, acá en la ciudad, el mayoritario es el comercio. Por supuesto, el comercio y el papel del empleado estatal, digamos. Claro, sí. Pero porque estamos en una ciudad política, una ciudad de capital, que tiene casi todos los estamentos del Estado están en esta ciudad, por lo tanto hay una gran cantidad de personas vinculadas al trabajo en el Estado. Creemos que el Estado es importante, pero no sobredimensionarlo, porque una economía donde la mayoría de las personas está vinculada a un trabajo estatal, eso, digamos, es una ficción. Lo que tenemos que desarrollar es esto, fundamentalmente la industria y los servicios, ¿no? Nacionales, porque esto, digamos, no es ni nuevo ni argentino. Digamos, esto desde John Maynard Keynes, es decir, del keynesianismo, desde los años 30, digamos, en adelante en Estados Unidos, que nace el keynesianismo en Estados Unidos, donde se dan cuenta que lo que va a hacer progresar a una nación es el consumo interno, y el keynesianismo se basa en eso, en desarrollar el consumo interno, y el Estado tiene que ser partícipe de ese incentivo para el consumo interno. Para cerrar, Cristian, ¿cómo ves el 2017 después del exitoso paro de la CTA con la CGT, más todo lo que se sumó, y realmente esta movida que pasó con los docentes, que fueron reprimidos? Realmente hay un conflicto importante a partir de aquellos que están reclamando por sus derechos, ¿no? Yo creo que si en algo
de alguna manera nos mintió el presidente fue en prometer este diálogo, ¿no? Se acusaba con más razón o menos razón al gobierno de Cristina Fernández de ser un gobierno que dialogaba poco, que tomaba decisiones arbitrarias, con cierto nivel de soberbia, ¿no? Y creo que este gobierno está superando realmente eso con un nivel de represión y de violencia que realmente no veíamos en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Creíamos en ese punto que quizás el macrismo podría llegar a traer a la Argentina una apertura dialoguista hacia los trabajadores y hacia todos los sectores de la Argentina, y sin embargo lo que hemos tenido, lo que hemos visto hasta ahora es represión y corte en el diálogo, ¿no? Te agradezco, Cristian. Gracias, Oscar.